Arrepentir o arrepentimiento es convertir la mente humana a la palabra de Dios, creer conforme a lo que está escrito en la Biblia. Eso es arrepentimiento, es conversión mental a lo que está escrito en la Santa Biblia. Y no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados es una obra muy buena que los seres humanos llegan a cometer, pero no es la palabra metanoia, que es la palabra arrepentimiento demandada por el Señor como prerequisito para la salvación del alma. Porque aquí se está hablando de la salvación del alma, debida al pecado. En la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. La paga del, basta uno, la paga del pecado es muerte. Todo ser humano, abandonando su estado de niñez, porque de los tales es el reino de los cielos, todos los niños van al cielo en su estado de niñez al morir, pero abandonando el estado de niñez, todo ser humano por pecar entra en un proceso de aniquilación total de su existencia, partiendo de inmediato con la muerte de su espíritu al pecar. Luego afecta el cuerpo, que también entra en un proceso de muerte. No muere instantáneamente el cuerpo como el espíritu, pero empieza un proceso de muerte en el cuerpo. El cuerpo empieza a enfermar, a envejecer y finalmente a morir. Y luego, la sentencia sobre el pecado del alma, no solamente quedará satisfecha con la muerte del espíritu humano y del cuerpo humano, sino que quedará satisfecha con la muerte del alma. Ocurrida la muerte del alma humana, habrá ocurrido la aniquilación total de la existencia del ser humano. Toda mente humana debe entender que al haber pecado, se ha abierto un proceso en él de aniquilación total de su existencia, comenzando con la instantánea muerte de su espíritu. Y después ha empezado un proceso gradual de la muerte de su cuerpo. Respecto de la muerte del espíritu, nosotros leemos lo que dice el Señor al fariseo Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más, volvamos a lo que el Señor Jesucristo le termina de decir a Nicodemo. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo. Todo pensar humano debe ser convertido a lo que está diciendo la palabra de Dios, a lo que está diciendo la palabra de Dios, del Señor, que todo ser humano al pecar, no importando el pecado cometido, no importando la naturaleza del pecado cometido, ni la cantidad de pecados cometidos, basta uno, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá. Ese ser humano debe entender en su mente que haber pecado ha iniciado en él este proceso de aniquilación total de su existencia, partiendo instantáneamente con la muerte de su espíritu. El espíritu humano muere instantáneamente. Y de ahí en adelante es necesario que el espíritu vuelva a nacer, tal como Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente a sí mismo. El ser humano que por haber pecado ha entrado en muerte espiritual necesita recibir de nuevo de parte del Espíritu Santo de Dios aliento de vida para nacer de nuevo. Creer esto es arrepentir la mente
a la Biblia. Y esto es arrepentimiento, conversión mental a la Biblia. Esto es metanoia, metamorfosis mental. Esto es autopercibirse el ser humano a sí mismo ante Dios como una persona en quien ha muerto su espíritu y necesita nacer de nuevo su espíritu, y que ha entrado en un proceso de aniquilación total de su existencia, ya muriendo su espíritu y teniendo que morir su cuerpo, y este proceso no va a ser detenido hasta la muerte de su alma. Cuando una persona cree esto, se ha arrepentido. Ha ocurrido el arrepentimiento, la metamorfosis mental, el cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios. Y el arrepentimiento que estamos explicando acá, que demanda el Señor, no tiene en manera alguna nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Todo ser humano debe convertir su mente a su realidad espiritual, que por haber pecado su espíritu ha muerto y que su cuerpo ha entrado en un proceso de muerte por la misma razón, por haber pecado, y que ahora pesa sobre su alma una condena a la muerte, debido a lo mismo, debido a que el alma ha pecado. Creer esto es convertir la mente a la Biblia. Creer esto es arrepentimiento. Esto es arrepentir. Y el Señor Jesucristo advierte solemnemente: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículos 1 al 5. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es: si no conviertes tu mente a tu realidad de que por haber pecado has entrado en un proceso de aniquilación total de tu existencia, entonces pereceréis igualmente como todos los demás. Si no queréis veros así, todos pereceréis. De tal modo que el arrepentimiento es interno, es en el pensar, no en el actuar, no en el confesar, no en el sentir, sino en el entender que se ha entrado en este proceso de muerte y que se necesita por ende ser salvo de esta condición de muerto espiritual y de persona que ha entrado en un proceso condenatorio de destrucción, aniquilación total de su existencia. Dios ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza, tres personas en uno: espíritu, cuerpo y alma. Y en ese mismo orden comienza la aniquilación total del ser humano. Muere su espíritu, luego muere su cuerpo y finalmente su alma. Todo este proceso de destrucción tiene que ser detenido antes de morir físicamente el ser humano. El alma es lo más precioso del ser humano porque es el asiento de sus emociones. El alma siente, el alma tiene sed, el alma tiene deseo, el alma ama, el alma odia, el alma perdona, el alma guarda rencor, el alma siente nostalgia, el alma tiene alegría, el alma siente gozo, el alma siente odio, el alma llora, el alma ríe, el alma, asiento de las emociones. El espíritu es lo que le permite al ser humano conocer a Dios, conversar con Dios, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como todo ser humano muere espiritualmente al pecar, el ser humano está en una grave situación espiritual. No entiende a Dios, no le conoce, no lo puede entender porque su espíritu ha muerto. Estamos definiendo el alma y el espíritu. El cuerpo es el hardware, el vestido del espíritu y del alma. Estas dos entidades intangibles que no se pueden ver ni tocar, que son el espíritu y el alma, están dentro del cuerpo. Cuando el ser humano enfrenta la muerte del cuerpo, la muerte física, el alma y el espíritu son desnudados del cuerpo. Eso es muerte primera, muerte física, separación del alma y del espíritu del ser humano. Ahora, ¿qué es lo muy importante, lo súper importante que debe ser entendido? Que cuando el ser humano enfrenta la muerte física, el espíritu humano, si está muerto, tal como está por haber pecado, sin haber nacido espiritualmente de nuevo, como lo dice el Señor a Nicodemo y con ello a todos nosotros, entonces el alma sale del cuerpo con el espíritu muerto. Y el alma y el espíritu muerto irán a parar a un lugar que la Biblia le llama el Hades o el infierno, para solamente esperar en tormentos el juicio del alma ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay misericordia, no hay perdón. Una sola será la sentencia sobre el pecado del alma o los pecados del alma, la muerte.
la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esa sentencia, ese juicio ocurrirá allí. Ahí no hay misericordia ni salvación. No hay otra ley más que la que dice la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y como toda alma allí habrá entrado en un proceso de juzgamiento producto de sus pecados, toda alma morirá. Será lanzada al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Este es el juicio ante el gran trono blanco. Y toda alma desnudada del cuerpo, al morir físicamente el cuerpo, sin que su espíritu haya nacido de nuevo, va a parar a ese lugar, el infierno, el Hades, para esperar el juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay salvación, no hay misericordia. Una sola será la sentencia sobre el pecado del alma, la muerte. Una vez más, la advertencia del Señor Jesucristo en Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Juan ve la revelación del Señor Jesucristo y anota, escribe en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en referencia a este espantoso y horrible juicio de las almas muertas. O mejor dicho, de las almas vivas que están ahí en el infierno, sacados de allí para comparecer en ese juicio, condenadas a la muerte. Y ahí el apóstol Juan nos habla de los muertos espirituales, las personas cuyos espíritus están muertos. Por eso se habla de los muertos, cuyas almas todavía están vivas, estando listas para ser condenadas y lanzadas al lago de fuego. Y leemos Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la revelación que recibe Juan de parte del Señor y que escribe en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí se nos dice que el infierno o el Hades solamente es un lugar perenne, un lugar de transición para el alma, que será lanzada, el infierno, al lago de fuego. El infierno será lanzado al lago de fuego. De manera tal que cuando una persona se ha arrepentido, ha entendido estas verdades, la ha hecho suya y ahora entiende que necesita imperiosamente ser salvo de toda esta espantosa realidad, de este proceso de aniquilación total de su existencia. Una persona arrepentida es una persona que sabe que necesita ser salvo de su condición espiritual de muerte en la que está, que necesita nacer de nuevo y que todo su ser ha entrado en un proceso de aniquilación total de su existencia respecto del cual necesita ser salvo antes de morir físicamente. Esa es una persona en quien ha ocurrido la metanoia, la metafísica, la metamorfosis mental en su mente. Ha entendido la Biblia, se ha convertido a la Biblia y en él ha despertado la urgencia de ser salvo de todo esto. Esa es una persona que se ha arrepentido, en quien ha ocurrido el arrepentimiento. Porque arrepentimiento es conversión mental a la Biblia, a todo lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Si no os veis muertos espiritualmente, si no os veis que habéis entrado en un proceso vuestro de aniquilación total vuestra, de vuestra existencia eterna, moriréis, pereceréis. Si no os convertís a esta realidad, pereceréis. Si no entendéis que necesitáis ser salvo de esta condición espiritual en la que estás, pereceréis. Solamente una persona arrepentida en quien ha ocurrido el arrepentimiento sabe que necesita ser salvo y buscará salvación. Estará lista para poder mirar la cruz del Calvario y creyendo en el Evangelio ser salvo. En el siguiente video explicaré cómo el alma humana es salva de su condición de condenada al lago de fuego, de cómo el ser humano puede ser
una persona nacida de nuevo en el espíritu? ¿Cómo puede nacer de nuevo espiritualmente? ¿Cómo es que su espíritu puede volver a nacer? En el siguiente video hablaré de lo que es el Evangelio, que todo ser humano debe creer para que su espíritu nazca de nuevo y su alma sea exenta de toda condena relativa al pecado.